Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de cómo diagnosticar la mentalidad de cambio y o transformación en las personas, en los equipos, ergo en las organizaciones. Para empezar a analizar este proceso vamos a pensar en aquellos procesos de cambio o transformación, cambio de coche, de piso, hasta de pareja, o transformación, reformas, avería, lo que sea. Ahora las dos diferencias. Vamos a buscar un ejemplo de sustitución que muchas personas que llevamos gafas lo hemos vivido, es el proceso en que tienes que cambiarte las gafas. Algo tan obvio que primero llevas unas gafas que te las vas quitando y poniendo, pero llega un momento que no ves bien ni de cerca ni de lejos, ¿no? Ves las letras borrosas o ves lucecitas que parecen extraterrestres, pero no, son los coches que están delante que la vista de lejos se pierde, ¿no? En este momento piensas, tengo que hacer algo, tengo que cambiar algo. Entonces vas a la óptica, vas al oculista y ahí de una manera objetiva te hacen algo muy importante que es un diagnóstico. Y te dicen, tienes miopía o tienes lo que tienes, con lo cual a partir de ahí te dicen dónde estás, es decir, tu situación, tu diagnóstico, y con ese diagnóstico te alinean o te dicen qué tienes que hacer para poder leer mejor, poder conducir mejor, tener menos accidentes, y a partir de ahí te proponen un plan de acción. Y ese plan de acción puede ser ponerte gafas o ponerte lentillas, operarte o lo que sea, pero gracias a ese diagnóstico se hace una intervención, es decir, gracias a ese problema se genera un para qué. Y esto pasa exactamente lo mismo en los procesos de cambio, transformación o digitalización que viven las organizaciones. Es decir, tengo que hacer un cambio de tecnología porque antes iba con matasellos para ir a dar facturas y ahora las haré vía blockchain. Hay un proceso. Tengo que cambiar los procesos comerciales porque antes todo era una venta presencial, ahora es una venta híbrida. O tengo que hacer un cambio de teletrabajo porque ahora la gente trabajará a mediodía en casa, mediodía en la oficina. Fijaros que estas mismas situaciones que hemos hablado tienen unos casos de problemas, ¿no? Entonces, en ese momento, al igual que cuando teníamos problema de vista, fuimos a un oculista a hacer un diagnóstico, tenemos que preguntarnos ahora que mi organización tiene que vivir procesos de cambio y de transformación, nos tenemos que preguntar primero, ¿nos focalizamos en exceso en el proceso? Es decir, nos obsesionamos en proceso. Segunda, ¿deberíamos analizar más la mentalidad de las personas para saber cómo abordan los cambios? Es decir, no es solo hablar de personas, sino esforzarme a analizar por qué actúan de esa manera, ¿no? Y tercera, ¿tomamos decisiones importantes basadas desde la subjetividad o intuición? Mira, esa persona gestionará bien el cambio, pues eso es intuiciones. Me atrevería a decir, y casi seguro diría, que la mayoría de ustedes han contestado sí. Sí nos focalizamos demasiado en el proceso, sí que debemos analizar más la mentalidad, sí que tomamos decisiones demasiado objetivas a veces, ¿no? En este momento entonces es cuando surge el problema real, ¿no? Es decir, esto lo hacemos muy poco, pero tenemos que hacerlo más, es decir, tenemos que evitar ese riesgo grave de tomar decisiones basadas en la intuición. La nariz me dice esto, es decir, yo puedo tener un equipo con 2 personas y mi nariz me puede decir que esas 2 personas se adaptarán más o menos bien. Pero si tengo 10, y si tengo 20, y si tengo que convencer a esa persona de algo que cuesta, ¿cómo lo hago? Y en el punto 2, que es el riesgo de tomar decisiones sin datos objetivos. Por ese motivo es muy importante tener diagnósticos, y cuando hablamos de proceso de cambio es vital tener diagnósticos de mentalidad de cambio y de transformación para evitar malos impactos que podemos tener en la implantación de dichos problemas. ¿Qué pasa? ¿Qué problemas podemos tener? Pues una mala selección de responsables de proyectos. A lo mejor tenemos un proyecto que requiere rapidez y ponemos uno que no quiere cambiar, o viceversa, ¿no? A lo mejor definimos unos recursos para ese cambio de RP pensando que mi agente se adaptará más al cambio, pero no se adapta tanto, con lo cual me faltan recursos. Me pasará que se me retrasarán los plazos de entrega, o posiblemente tendré costes fuera de la planificación, con lo cual se me complica todo, ¿eh? O sea, fijaros, igual que cuando yo pongo gafas para conducir mejor, para evitar accidentes, en las empresas no ponemos diagnóstico de mindset para tomar esas medidas, y ahí es donde tenemos que intervenir, ¿no?
¿Qué pasa? Pues que esta pieza tan importante y esto que parece tan claro y tan obvio, pues se usa muy poco, ¿no? Se usa muy poco, por no decir casi nada. Entonces, ¿qué es necesario? Es necesario buscar diagnósticos que midan exactamente la capacidad de cambio de las personas. Sí que se están midiendo cosas a veces, se miden comportamientos, se miden liderazgos, pero en procesos de cambio hace falta medir la capacidad de cambio, lo que nosotros llamamos el mamut o el sapiens, porque esa persona actúa como mamut con sus KPIs o esa persona sí actúa con sus sapiens con sus KPIs, ¿vale? Luego llevamos otra parte muy importante, llevamos ya más de 6 años trabajando con la Universidad de Barcelona, área de psicología y área social para temas cuantitativos, y luego tenemos ya clientes satisfechos en España y en Latinoamérica. Prueba de todo esto es que nos está permitiendo ya empezar a crear una red de alianzas, red de empresas o de recursos humanos o de innovación y de tecnología que estamos empezando a colaborar, a generar sinergias para seguir avanzando todo esto, ¿vale? Si realmente este tema de diagnóstico ves que tiene sentido, si crees que te gustaría probarlo, contacta con nosotros, aquí tienes nuestro email, o otra opción que vamos a hacer, vamos a incorporaros en este código QR que veis aquí detrás, podéis clicar ese código QR y podréis acceder a un diagnóstico, la versión gratuita que tenemos, con lo cual podréis intentar ver por dónde van los tiros. Y si alguna empresa quiere hacer un análisis más completo, a las 5 primeras empresas que contacten con nosotros le daremos un análisis más completo para 5 personas de sus equipos y así poder conocer el modelo. Pues nada, espero que todo esto os haya parecido bien y sobre todo, que a partir de ahora, cuando tengamos que hacer procesos de cambio y o transformación, prioricemos el diagnóstico también de la mentalidad de nuestras personas, ergo equipos, ergo organización. Muchas gracias.